calor específico. Entonces, la capacidad calorífica, digamos, cuando ustedes colocan un sartén en la estufa, a ese sartén le colocan el aceite y encienden la llama, el aceite inicia a aumentar su temperatura. Digamos que la capacidad calorífica es la energía que necesitamos para aumentar en una unidad de temperatura la sustancia. O sea, en ese caso, puede ser, digamos, en ese caso, la energía que necesitamos para elevar ese aceite en 1 grado centígrado. Entonces, esa sería la capacidad calorífica. Aquí tenemos una tabla donde están las diferentes capacidades caloríficas. No es lo mismo calentar, por ejemplo, el aceite a calentar hierro o alcohol, dependiendo de la sustancia, va a variar el calor específico de cada sustancia, porque no todas las sustancias asimilan el calor de una forma eh, similar. Muy bien, entonces acá vamos a tener un ejemplo. Entonces, ¿qué cantidad de calor se le debe suministrar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 a 90 grados Celsius? ¿Listo? Entonces aquí voy a dividir la pantalla en dos y acá obviamente vamos a utilizar la ecuación así como vimos en el video, que es la capacidad calorífica es igual al calor sobre m delta de t, donde el delta de t es la diferencia de temperatura, o sea que ese delta de t va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. Siempre va a ser de esta manera, ¿listo? Y ya con esto podemos trabajar. Entonces, ¿cuál es el calor que le debemos suministrar a la barra? Entonces, lo que tenemos que hallar es este de acá, que es el calor. Y ya sabemos que este valor de acá, que es la capacidad calorífica, la podemos sacar de la tabla anterior. Y de la tabla anterior tenemos que ese valor es 0,06 calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Listo? Entonces ya ahí vemos lo primero que tenemos que es cambiar estos 12 kilogramos a gramos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las unidades en gramos. Entonces, para pasar a gramos, simplemente multiplicamos por 1000, porque un kilogramo un kilo es 1000. Entonces, eso nos daría 12.000 12.000 gramos. O sea, tenemos 12.000 gramos de plata. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos valores, este de acá, dos valores. Tenemos la temperatura inicial, que en este caso serían 22 grados Celsius. Entonces tenemos que la temperatura inicial va a ser 22 grados Celsius y la temperatura final va a ser de 90 grados Celsius. Entonces ya ahí tenemos esos datos, y con esos datos simplemente sería reemplazar en la ecuación, eh, y pues ya la solución. Entonces voy a organizarlos aquí un poquito mejor de este lado. Entonces miren, tenemos la capacidad calorífica que es C, que sería 0,06 calorías sobre gramo por grado Celsius, y tendríamos la masa que serían 12.000 gramos. Tenemos la temperatura inicial que son 22 grados Celsius. Tenemos la temperatura final que son 90 grados Celsius. Todos estos datos los tenemos ahí. Entonces, de esa ecuación vamos a despejar el calor. Entonces, de esta ecuación que está acá, vamos a despejar el calor. Y entonces esto de acá abajo está dividiendo y va a pasar al otro lado allá a multiplicar. Y nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar que la masa por el delta de T por el C, la capacidad calorífica, va a ser igual al calor. ¿Listo? Entonces, acá nos quedaría la masa, ya la tenemos, que son 12.000 gramos, perdón.
Y acá tenemos que la temperatura, que el delta de T, este delta de T, pues es temperatura final menos temperatura inicial como está ahí. Entonces la temperatura final son 90 grados Celsius menos la temperatura inicial que son 22 grados Celsius. ¿Qué nos falta? La capacidad calorífica. La capacidad calorífica es 0,06 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y esto debe ser igual al calor. ¿Listo? Acá vamos a mirar las unidades. Bueno, acá son grados Celsius. Estos gramos se van con estos gramos y estos grados Celsius irían con estos de acá. ¿Listo? Acá entonces quedándonos 12.000 por, y ahí 90 menos 22, eso nos da 68. Sí, correcto. Entonces esto nos da 68 por 0,06. Miren que la unidad que nos queda son calorías y ya sería ahí. Entonces ya lo único que nos queda es hacer esa multiplicación. Entonces multiplicar 12.000 por 68 por 0,6. Entonces aquí nos quedaría, entonces 12.000. Entonces ahí nos quedaría simplemente hacer la multiplicación y eso nos da 48.960 calorías. Y eso es igual al calor. Entonces, ¿cuántas calorías necesitan ustedes para elevar 12 kilogramos de plata de 22 grados Celsius a 90? Pues 48.960 calorías. Muy bien, vamos a hacer este otro ejemplo, igual que de la misma, utilizando la misma ecuación. Entonces tenemos 600 gramos de hierro, se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si le suministramos 8.000 calorías? Voy acá a dividir otra vez la pantalla en dos, para que nos pueda quedar. Y vamos a utilizar ya la misma ecuación, entonces tenemos que el calor específico es igual a el calor sobre la masa. Voy a poner de una vez temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Y desde ahí, vamos a ir, lo que tenemos que hallar es esto de acá, que es la temperatura final. Entonces, de esta ecuación tenemos que despejar temperatura final. Entonces, este término que está acá, todo este término, está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría C por temperatura final menos temperatura inicial va a ser igual a Q sobre M. ¿Sí? Lo único que hice, lo pasé de abajo de dividir, lo pasé arriba a multiplicar. Y entonces ahí vamos a despejar temperatura final, que es lo que necesitamos. Entonces, este calor específico que está acá está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado de ir. O sea que me quedaría que la temperatura final menos la temperatura inicial va a ser igual a el calor sobre la masa sobre el calor específico. ¿Listo? Y ahora, ¿qué nos falta para poder despejar? Este de acá. Entonces, para que nos quede solo la temperatura final. Entonces, la temperatura final nos quedaría que es calor sobre la masa, sobre el calor específico. Y ahora esa temperatura inicial está restando, entonces va a pasar al otro lado a sumar. Entonces sería más temperatura inicial. ¿Listo? Y ahí estamos. Y ahora pues vamos a mirar qué datos tenemos. Tenemos el calor, Q, sí lo tenemos porque son 8.000 calorías lo que suministramos. Entonces ese valor lo tenemos. La masa la tenemos, que en este caso son 600 gramos. Tenemos la temperatura inicial que nos dice que son 20 grados Celsius. Y tenemos el calor específico. ¿Por qué? Porque nos dicen que es hierro. Entonces, al ser hierro, ustedes van y buscan en la tablita y en la tablita nos dice que el valor del hierro, digamos, eso es una constante y es 0,11 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Listo?
Entonces ya con estos datos, lo que nos queda es reemplazar en la ecuación. Entonces nos queda que temperatura final va a ser igual a el calor, pero entonces el calor son 8000 calorías, ¿cierto? Sobre la masa, que son 600 gramos, multiplicado por el calor específico, que en este caso es 0,11 calorías sobre grados Celsius. ¿Listo? Menos la temperatura, más la temperatura inicial, que en este caso son 20 grados Celsius. ¿Listo? Vamos a hacer acá un análisis, voy a ponerlo en otro color, y vamos a hacer un análisis de las unidades, en qué unidades va a quedar, o sea, voy a mirar solamente las unidades. Miren que arriba tenemos calorías y abajo tenemos gramos, o sea, estas calorías son de acá y estos gramos son de acá. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos ahí. Muy bien. Acá tenemos también calorías. Aquí tendríamos, entonces vamos a mirar de estas unidades. ¿Saben? Entonces ahí tendríamos calorías, tendríamos gramos abajo y tendríamos grados Celsius ahí. ¿Listo? Entonces, simplemente nos queda, a este le voy a poner un 1 acá. O sea que nos quedaría algo así. Nos quedaría calorías sobre 1. ¿Y esto para qué? Para poder hacer la ley de la oreja y poder mirar en qué unidades nos quedan. Entonces, este por este nos da el de arriba. O sea que arriba quedaría calorías, gramos, grados Celsius. Y abajo nos quedaría 1 nos quedarían gramos, calorías. ¿Sí? Entonces, miren, acá cancelamos calorías, calorías, gramos y gramos. Y la unidad que nos sobrevive es grados Celsius. O sea que todo esto que está acá quedaría en unidades de grados Celsius. ¿Listo? Entonces todo esto ahí quedaría en unidades de grados Celsius. Y entonces voy a borrar esto para poder continuar. Listo, muy bien. Entonces ahí ya nos queda, ya sabemos que esos grados Celsius. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Acá voy a multiplicar este por este. Entonces voy a tomar 600 por 600 por 0,11 y esto nos da 66. O sea que la temperatura final acá es 8000 sobre 66. Ya sabemos que eso nos queda en grados Celsius. Entonces acá más 20 grados Celsius. Y ahora nos queda que sería 8000 dividido 66. Uy, ese 6 me quedó un poco como un cero. 66, ¿no? Y entonces 8000 dividido 66 nos da que la temperatura final, esa división nos da 121,21 grados Celsius más 20 grados Celsius. Entonces ahí simplemente nos queda hacer la suma de esos dos y entonces nos queda que la temperatura final en este caso es de 141,21 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, si ustedes toman 600 gramos de hierro, le suministran 8000 calorías y esos 600 gramos de hierro están a 20 grados Celsius, la temperatura a la cual la van a llevar es a 141,21 grados Celsius.